Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. 7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 9. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira. 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. 13. Más nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. 14. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 16. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia. 17. Consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 2 Tesalonians capítulo 2. La segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Introducción a la segunda carta a los tesalonicenses. En la segunda carta a los tesalonicenses, específicamente el capítulo 2, aborda temas fundamentales como la segunda venida de Cristo, la apostasía, el hombre de pecado y la importancia de mantenerse firmes en la fe. Y su objetivo es aclarar malentendidos sobre la segunda venida de Cristo que estaban causando ansiedad y abandono de responsabilidades cotidianas entre los creyentes. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica, una comunidad cristiana que enfrentaba persecuciones y confusión doctrinal, aproximadamente en el año 51 a 52 DC, durante su segundo viaje misionero, con el propósito principal de aclarar malentendidos sobre la segunda venida de Cristo. En los temas centrales del capítulo 2 incluyen la segunda venida de Cristo, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, y exhortaciones a mantenerse firmes en la fe y las enseñanzas recibidas, y Pablo ofrece consuelo y esperanza a los creyentes en medio de sus tribulaciones. En la estructura del capítulo 2 se divide en 3 secciones, los versículos 1 a 2, que advierten contra la confusión sobre la venida del Señor, los versículos 3 a 12, que describen los eventos que precederán a la venida de Cristo, y los versículos 13 a 17, que contienen palabras de agradecimiento, consuelo y exhortación. Advertencia contra la confusión sobre la venida del Señor, 2 Tesalonicenses 2, 1-2. En los versículos 1 a 2, Pablo ruega a los tesalonicenses que no se dejen engañar por falsas enseñanzas que afirman que el día del Señor ya ha llegado, y muestra preocupación por la estabilidad espiritual de los tesalonicenses, advirtiéndoles que no se dejen perturbar fácilmente por enseñanzas que afirman que el día del Señor ya está cerca. En la carta sigue siendo una fuente de instrucción y consuelo para los creyentes de todas las épocas, y su contenido sigue siendo relevante en la actualidad, ofreciendo enseñanzas valiosas sobre la fe, la perseverancia y la esperanza en medio de las tribulaciones. En la sección de la carta a los tesalonicenses aborda las fuentes de confusión que podrían estar afectando a la comunidad cristiana, las cuales Pablo identifica como supuestas revelaciones espirituales, enseñanzas orales erróneas y cartas falsamente atribuidas a él. El recogimiento y las fuentes de confusión, 2 Tesalonicenses 2, 1-2. El concepto de recogimiento se refiere a la reunión de los creyentes con Cristo en su segunda venida, lo que representaba una esperanza fundamental para los primeros cristianos, especialmente para aquellos que enfrentaban persecución, y se relaciona con el arrebatamiento de los creyentes mencionado en 1 Tesalonicenses 4:17. En los tesalonicenses habían malinterpretado algunas enseñanzas,
creyendo que el recogimiento ya había ocurrido o era inminente, lo que causaba ansiedad y abandono de responsabilidades cotidianas. Por lo que Pablo escribe para aclarar y exhortar a los creyentes a no ser movidos fácilmente de su sentimiento y a mantener una estabilidad doctrinal frente a enseñanzas erróneas. Pablo advierte a los creyentes sobre tres fuentes de confusión: por espíritu, que se refiere a supuestas revelaciones espirituales o profecías; por palabra, que hace referencia a enseñanzas orales o predicaciones erróneas; y por carta como nuestra, que sugiere que circulaban cartas falsamente atribuidas a él o interpretaciones incorrectas de sus escritos auténticos. La apostasía y el hombre de pecado, 2 Tesalonicenses 2, 3-12. En el versículo 3, Pablo establece claramente que la venida del Señor no ocurrirá hasta que se produzca la apostasía, que se refiere a un gran abandono de la fe o rebelión contra Dios, y que los creyentes no deben ser engañados por ninguna enseñanza que sugiera lo contrario, sino que deben mantener su fe y estabilidad doctrinal hasta la segunda venida de Cristo. En la enseñanza sobre el día del Señor contradice directamente la idea de que el día del Señor ya había llegado o era inminente, y en este contexto se introduce el concepto de apostasía, que representa un abandono deliberado de la fe previamente profesada. La apostasía, en términos bíblicos, se refiere a un rechazo consciente de la verdad conocida, y no simplemente a dudas o luchas espirituales, y en el contexto histórico del primer siglo, los creyentes enfrentaban presiones para renunciar a su fe debido a la persecución romana o a influencias judaizantes. La advertencia sobre la apostasía sigue siendo relevante para los creyentes contemporáneos, recordándonos la importancia de permanecer fieles a la verdad bíblica frente a presiones culturales y enseñanzas falsas, y los teólogos han interpretado esta apostasía de diversas maneras a lo largo de la historia. Pablo introduce la figura enigmática del hombre de pecado y el hijo de perdición, que representa la encarnación de la rebelión contra Dios y será manifestada antes de la segunda venida de Cristo, y esta figura se caracteriza por oponerse a Dios y exaltarse a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. La expresión hijo de perdición es un hebraísmo que indica que esta persona está destinada a la destrucción, y este título sugiere que la maldad de esta figura no es accidental sino intrínseca a su carácter, y representa la oposición deliberada y consciente a Dios y a su plan, llevada a su máxima expresión. El destino final del hombre de pecado es la destrucción completa o ruina, y según el versículo 8, este individuo será destruido por el Señor con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, y en el versículo 4 se describe la blasfema exaltación del hombre de pecado, que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. En la figura del hombre de pecado no solo rechaza a Dios, sino que también se opone activamente a todo lo relacionado con la divinidad y la adoración verdadera, buscando usurpar el lugar de Dios y ser adorado como Él, reflejando la tentación original de ser como Dios que se encuentra en Génesis 3:5. El templo de Dios puede ser interpretado de tres maneras: como un futuro templo físico en Jerusalén que será profanado por el hombre de pecado, como la iglesia que será infiltrada y corrompida, o como un símbolo del lugar de adoración en general, representando la usurpación de la adoración que pertenece solo a Dios. La acción de sentarse en el templo de Dios haciéndose parecer Dios representa la blasfemia suprema y es la culminación de la rebelión humana contra el Creador, y esta figura no solo se exalta a sí misma, sino que también deliberadamente engaña a otros para que la adoren como si fuera Dios. A lo largo de la historia, varios gobernantes han buscado deificación, y estos pueden verse como precursores del hombre de pecado, y para muchos intérpretes, esta descripción apunta a un cumplimiento escatológico final en la figura del Anticristo, quien representará la oposición definitiva a Dios antes del regreso de Cristo. Recordatorio de la enseñanza previa, 2 Tesalonicenses 2, 5-7. Pablo recuerda a los tesalonicenses que ya les había instruido sobre estos temas durante su estancia con ellos, y destaca la importancia de recordar y retener las enseñanzas apostólicas, ya que la memoria de la instrucción previa debería haber protegido a los tesalonicenses de la confusión actual. Durante su ministerio en Tesalónica, Pablo estableció fundamentos doctrinales sólidos, incluyendo enseñanzas sobre eventos escatológicos, y transmitió un cuerpo de enseñanza que los creyentes debían recordar y preservar fielmente, lo que se conoce como paradosis o tradición. Del ministerio de Pablo se caracteriza por la interacción entre la enseñanza oral y escrita, donde sus cartas complementan, clarifican o recuerdan enseñanzas que ya había impartido oralmente durante su presencia física. El poder restrictivo y el misterio de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, 6-7. En los versículos 6 a 7, se menciona el poder restrictivo que impide la manifestación del hombre de pecado,
y se sugiere que los tesalonicenses ya sabían a qué se refería Pablo, aunque no se identifica explícitamente este poder. El misterio de iniquidad ya está operando en el mundo, lo que se refiere a la operación oculta pero real de las fuerzas del mal, que tiene su origen en la rebelión original contra Dios y está actualmente operando en el mundo, aunque de manera restringida. Hay varias interpretaciones del poder restrictivo, incluyendo el Imperio Romano, el Espíritu Santo, la proclamación del Evangelio y la autoridad gubernamental, cada una con sus propias implicaciones y conexiones con la misión evangelizadora de la Iglesia. El misterio de iniquidad se caracteriza por su manifestación final en el hombre de pecado, su crecimiento progresivo en intensidad, su presencia actual en el mundo y su origen espiritual en la rebelión satánica. La destrucción del inicuo, 2 Tesalonicenses 2:8. Finalmente, en el versículo 8, se menciona la destrucción del inicuo, donde una vez removido el poder restrictivo, el hombre de pecado será plenamente revelado, lo que marca el cumplimiento de la profecía de Pablo sobre la manifestación del mal en el mundo. En la manifestación de Cristo será evidente y reconocible, y su destrucción del inicuo se llevará a cabo de dos maneras: por el espíritu de su boca, que se refiere a la palabra o decreto de Cristo, y por el resplandor de su venida, que se refiere a la manifestación gloriosa de Cristo en su regreso. La palabra divina tiene un poder penetrante y decisivo contra toda falsedad y maldad, y se compara con una espada y con fuego, enfatizando su poder purificador y consumidor, y también se presenta como un poder creativo que creó el universo y destruirá al inicuo. El resplandor de la venida de Cristo es una manifestación visible y gloriosa que contiene poder divino, y su mera presencia será suficiente para destruir al inicuo, sin necesidad de un conflicto prolongado, lo que representa la victoria definitiva del bien sobre el mal y la vindicación pública de la fidelidad de Dios y de aquellos que permanecieron fieles. El engaño del inicuo, 2 Tesalonicenses 2, 9-12. El inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, realizará grandes potencias, señales y milagros mentirosos, diseñados para engañar a las personas y alejarlas de la verdad divina, y su destrucción por parte de Cristo será un acto de justicia y de victoria sobre el mal. En la naturaleza del engaño del inicuo es tal que sus milagros mentirosos no son necesariamente ilusiones sin poder real, sino que tienen un poder real pero falso, diseñado para engañar a las personas y llevarlas a la condenación. En la sección describe la naturaleza de los milagros engañosos que pueden involucrar poder sobrenatural genuino pero de origen satánico, y que son herramientas de seducción espiritual diseñadas para desviar a las personas de la verdadera adoración a Dios. Estos milagros representan un intento de imitar las señales divinas, y su propósito es engañar a las personas para que acepten falsas enseñanzas y adoren al inicuo, por lo que los creyentes deben estar advertidos para no juzgar la verdad simplemente por manifestaciones sobrenaturales. La expresión con todo engaño de iniquidad indica una estrategia completa y multifacética de engaño que abarca todos los métodos posibles para alejar a las personas de la verdad y que afecta a aquellos que están en camino a la destrucción espiritual debido a su rechazo de la verdad divina. La vulnerabilidad al engaño tiene una causa específica, que es el rechazo del amor a la verdad, y el amor a la verdad es un componente esencial del proceso de salvación, ya que funciona como una protección contra el engaño y permite a las personas valorar la verdad por encima de todo. Dios permite que aquellos que han rechazado la verdad sean entregados a un engaño más profundo, como una forma de juicio divino, y el resultado de esta operación de error es que las personas abrazan activamente la falsedad, completando así su autoengaño, lo que lleva a la justa condenación de aquellos que rechazaron deliberadamente la verdad y prefirieron la iniquidad, como se menciona en los versículos 11-12. La operación de error describe una influencia activa que lleva al error, y es una forma en que Dios permite que las personas sean juzgadas por su rechazo a la verdad, como se menciona en el texto, que hace referencia a Jesús y a Moisés, y que destaca la importancia de recibir el amor de la verdad para ser salvos. El juicio divino sobre aquellos que han rechazado la verdad toma la forma de una ceguera espiritual intensificada, en la que pierden la capacidad de reconocer la verdad, similar a lo que Pablo describe en Romanos 1, 24-28. Este juicio también representa la consecuencia natural de rechazar la verdad, ya que cada rechazo disminuye la capacidad de una persona para reconocerla en el futuro, creando un ciclo descendente de engaño. La expresión crean a la mentira indica una completa inversión de valores, en la que aquellos que rechazaron la verdad ahora no solo aceptan la mentira, sino que creen activamente en ella con convicción, lo que representa un engaño progresivo. El proceso de creer en la mentira es similar al descrito en Romanos 1, 21-25,
donde aquellos que rechazan a Dios eventualmente cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoran a la creación en lugar del Creador. En la condenación de aquellos que no creyeron a la verdad es el justo juicio de Dios sobre aquellos que han rechazado persistentemente su verdad, y no es arbitraria sino basada en un rechazo deliberado y una preferencia activa por el mal sobre el bien. Acción de gracias por la elección y exhortación a la firmeza, 2 Tesalonicenses 2, 13-17. Pablo establece un marcado contraste entre aquellos que serán condenados y los creyentes tesalonicenses que han sido escogidos para salvación, lo que enfatiza la gracia divina en la elección de los creyentes. Pablo expresa su deber de dar siempre gracias a Dios por la elección de los tesalonicenses, que han sido escogidos desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, y que han sido llamados por el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud constante de los creyentes refleja el reconocimiento de que la salvación es fundamentalmente obra de Dios, no logro humano, y se basa en la elección divina que Dios hizo desde el principio. La elección divina tiene como propósito la salvación de los creyentes, y se enfatiza que esta elección está fundamentada en el amor de Dios, no en méritos humanos o decisiones arbitrarias, como se describe cuando Pablo afirma que Dios os haya escogido desde el principio. La doctrina de la elección divina sirve como fuente de consuelo y seguridad para los creyentes, especialmente en contextos de confusión y persecución, recordándoles que su salvación descansa en el propósito eterno de Dios. Los medios de salvación mencionados por Pablo incluyen la santificación del Espíritu, la fe en la verdad y el llamamiento por el Evangelio, destacando la importancia del ministerio apostólico en el plan divino de salvación. La santificación del Espíritu es una obra divina que implica un proceso purificador por el cual el Espíritu Santo limpia al creyente del pecado y lo conforma progresivamente a la imagen de Cristo, y es tanto un acto inicial como un proceso continuo de crecimiento en santidad. La fe en la verdad es la respuesta humana necesaria para la salvación, y se enfatiza que la fe salvadora tiene un objeto definido, la verdad revelada por Dios, particularmente en el Evangelio de Jesucristo, y contrasta directamente con aquellos que creen en la mentira. Pablo describe a los tesalonicenses como hermanos amados del Señor, enfatizando que la elección divina está fundamentada en el amor de Dios, y que su salvación es un proceso que involucra tanto la iniciativa divina como la respuesta humana de fe. La fe en Dios es una confianza continua en la verdad divina, y los tesalonicenses debían seguir creyendo y viviendo según la verdad a pesar de las enseñanzas falsas y la persecución que enfrentaban. Pablo especifica que Dios los llamó a través del Evangelio, lo que destaca el papel importante del mensaje evangélico en el llamamiento divino, y que este llamamiento es efectivo y produce fe y respuesta en aquellos que lo reciben. El propósito final del llamamiento divino es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, lo que se refiere a la transformación final de los creyentes a la semejanza perfecta de Cristo, incluyendo cuerpos glorificados y participación en su reino eterno. Pablo exhorta a los tesalonicenses a mantenerse firmes en las enseñanzas recibidas, ya sea oralmente o por escrito, y a retener la doctrina que han aprendido, para así resistir las enseñanzas falsas y especulaciones sobre la venida del Señor. La exhortación a estar firmes es un imperativo espiritual que llama a una postura de estabilidad y resistencia, similar a la de un soldado que mantiene su posición en batalla, y se dirige a toda la comunidad, no solo a individuos aislados, para que juntos puedan mantener la firmeza en la verdad. La carta concluye con una oración de bendición, en la que Pablo pide que el Señor Jesucristo y Dios Padre consuelen los corazones de los tesalonicenses y los confirmen en toda buena palabra y obra, lo que sirve como transición de la enseñanza doctrinal a la exhortación práctica y la bendición. La estabilidad doctrinal es una responsabilidad compartida por toda la Iglesia, y Pablo enfatiza la importancia de retener la doctrina que han aprendido, que se refiere a las enseñanzas y tradiciones transmitidas por los apóstoles. La doctrina puede ser recibida de dos maneras: por palabra, es decir, a través de la enseñanza oral impartida durante el ministerio de Pablo en Tesalónica, y por carta, es decir, a través de su correspondencia escrita, como su primera carta a los tesalonicenses. La autoridad apostólica se establece a través de ambas formas de transmisión, oral y escrita, lo que contradice la idea de que solo la enseñanza escrita o solo la tradición oral es autoritativa. La exhortación a retener la doctrina enfatiza la importancia de la continuidad doctrinal, y establece un criterio para evaluar otras enseñanzas, rechazando cualquier doctrina que contradiga lo que han recibido de Pablo. Bendición final, 2 Tesalonicenses 2, 16-17. La bendición trinitaria menciona a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo,
y refleja la centralidad de Cristo en la teología paulina, así como la unidad en la operación divina y el amor divino como base de todas las bendiciones. En la consolación eterna es presentada como un don divino ya otorgado a los creyentes, y es descrita como eterna, indicando que no es temporal o transitoria, y es el resultado del amor divino que se manifestó supremamente en la obra redentora de Cristo. En la unidad en la acción divina se refleja en el uso de un verbo singular para describir las acciones de Cristo y del Padre, y el Espíritu Santo está implícito en la obra de consuelo y confirmación, completando la referencia trinitaria. En general, la sección enfatiza la importancia de la estabilidad doctrinal, la autoridad apostólica y la bendición trinitaria, y destaca la centralidad de Cristo en la teología paulina y el amor divino como base de todas las bendiciones. En la consolación divina es eterna y trasciende las circunstancias cambiantes, lo que la distingue de los consuelos humanos que son pasajeros, y era particularmente relevante para los tesalonicenses que enfrentaban persecución y estaban preocupados por cuestiones escatológicas. En la buena esperanza por gracia es un don divino que es calificado como buena y está basada en la gracia, lo que enfatiza que no es merecida o lograda por esfuerzos humanos, sino que es un don gratuito de la bondad divina que se orienta hacia el futuro y servía como antídoto contra la ansiedad que algunos tesalonicenses experimentaban respecto al día del Señor. En la oración de Pablo es por consuelo interior y confirmación exterior, lo que incluye la petición de consuelo que afecte todo el ser interior y la confirmación o fortalecimiento en la conducta exterior, tanto en palabra como en obra, y reconoce la dependencia de los creyentes de la obra divina. El corazón en la Biblia se refiere al centro de la personalidad humana, que incluye pensamientos, voluntad, emociones y decisiones, y la oración por consuelo sugiere que los tesalonicenses experimentaban algún tipo de angustia o preocupación que podría relacionarse con la persecución que enfrentaban o con la confusión doctrinal sobre la venida del Señor. En la confirmación en palabra y obra es una petición de Pablo para que los tesalonicenses sean establecidos firmemente en su fe, lo que les permita resistir las influencias desestabilizadoras y mantener una estabilidad espiritual que se manifieste en expresión verbal y comportamiento práctico, y el consuelo divino no es simplemente alivio emocional temporal, sino una paz profunda basada en la verdad que viene de comprender correctamente las enseñanzas sobre la venida del Señor y confiar en Él. Plan divino. La expresión verbal es fundamental en la vida cristiana, y Pablo ora para que los tesalonicenses sean fortalecidos para hablar de manera que honre a Dios, abarcando el testimonio verbal, la enseñanza, la exhortación mutua y toda forma de comunicación. La acción práctica es también crucial, ya que la fe genuina siempre se manifiesta en obras que reflejan el carácter de Dios y sus valores, y la vida cristiana auténtica implica coherencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace. Aplicación contemporánea de la enseñanza de 2 Tesalonicenses 2. En el contexto contemporáneo, es importante cultivar el discernimiento espiritual y evaluar todas las enseñanzas a la luz de la Escritura, ya que la advertencia de Pablo sobre el engaño y los milagros mentirosos sigue siendo relevante en una era de desinformación y falsas enseñanzas religiosas. El amor a la verdad es crucial en una cultura que a menudo relativiza la verdad, y los creyentes están llamados a valorar, buscar y defender la verdad divina, incluso cuando contradice las opiniones populares o resulta personalmente inconveniente. La exhortación a estar firmes es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre y presión cultural, y los creyentes contemporáneos deben mantener una estabilidad espiritual basada en las verdades inmutables de Dios. En cuanto a la escatología, es importante evitar la especulación excesiva sobre tiempos y fechas, y en su lugar, mantener una esperanza vigilante, viviendo con la expectativa del regreso de Cristo sin abandonar sus responsabilidades presentes. La preparación espiritual es más importante que la predicción, y los creyentes deben enfocarse en vivir fielmente, sabiendo que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. La apostasía es un tema relevante en el contexto actual, y se manifiesta en tendencias contemporáneas de abandono de la fe histórica, relativismo doctrinal y alejamiento de las creencias y prácticas tradicionales, por lo que la fidelidad a la verdad revelada se convierte en una postura contracultural. Los creyentes contemporáneos, al igual que los tesalonicenses, están llamados a mantenerse firmes en las enseñanzas apostólicas, incluso cuando la cultura se mueve en dirección opuesta, y deben estar conscientes del poder del engaño que puede manifestarse de diversas maneras. El engaño puede ser muy sofisticado, utilizando la tecnología moderna para crear falsedades convincentes, y a menudo contiene elementos de verdad, lo que lo hace más difícil de detectar, por lo que los creyentes deben buscar protección en la comunidad de fe y el estudio diligente de las Escrituras.
En la advertencia de Pablo sobre el engaño reconoce la vulnerabilidad humana, especialmente cuando éste apela a deseos y preferencias personales, y destaca la importancia del discernimiento comunitario, que requiere diálogo, corrección mutua y sumisión a la autoridad de las Escrituras. En la enseñanza apostólica, preservada en el Nuevo Testamento, es el fundamento doctrinal permanente de la Iglesia y sirve como un ancla estabilizadora en tiempos de cambio cultural y proliferación de nuevas enseñanzas, proporcionando continuidad con la fe histórica y criterios para evaluar innovaciones teológicas. En la enseñanza apostólica trasciende barreras culturales y temporales, y sus principios fundamentales siguen siendo aplicables en diversos contextos culturales, sirviendo como puente entre la revelación divina y las realidades contemporáneas. Conclusión: esperanza, consuelo y firmeza en la fe. En la buena esperanza que Pablo menciona proporciona certeza en tiempos de incertidumbre, y ofrece un fundamento estable en medio de circunstancias cambiantes e impredecibles, fomentando una perspectiva eterna que relativiza las preocupaciones temporales. La esperanza cristiana es activa, sirviendo como motivación para la fidelidad presente, y la expectativa de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo inspira a los creyentes a vivir de manera digna de ese llamamiento, y ofrece un testimonio poderoso en un mundo a menudo caracterizado por desesperanza o esperanzas superficiales. La fe cristiana se distingue de los optimismos meramente humanos por su fundamento en la gracia divina y su orientación hacia realidades eternas, lo que la hace única y convincente. La integración de la palabra y la obra es fundamental para la coherencia cristiana, ya que la fe auténtica se manifiesta tanto en lo que se dice como en lo que se hace, evitando la hipocresía y ofreciendo un testimonio integral al mundo. En la mención de Pablo de la buena palabra y obra enfatiza la importancia de equilibrar la ortodoxia, palabra correcta, con la ortopraxis, acción correcta, para evitar desequilibrios espirituales y honrar ambas dimensiones de la fe. Del consuelo en tiempos difíciles proviene directamente de Dios, pero a menudo se canaliza a través de la comunidad de fe, que está llamada a ser un instrumento del consuelo divino, proporcionando apoyo, ánimo y presencia en tiempos de sufrimiento. La gracia es el fundamento de toda la experiencia cristiana, desde la elección eterna hasta la glorificación final, y proporciona seguridad a los creyentes, ya que la salvación no depende del mérito humano, sino de la bondad divina. La fe cristiana tiene una dimensión comunitaria, ya que Pablo dirige sus exhortaciones a toda la comunidad, y la comunidad de fe proporciona un contexto para evaluar enseñanzas, corregir errores, fortalecer la comprensión compartida de la verdad, y ofrecer apoyo mutuo y testimonio colectivo. La centralidad de la gracia y la dimensión comunitaria de la fe proporcionan una perspectiva transformadora que permite a los creyentes encontrar significado y propósito incluso en circunstancias dolorosas, y les da confianza en la fidelidad de Dios para completar la obra que ha comenzado en ellos. En la manera en que los creyentes viven juntos y expresan amor mutuo es una demostración visible del poder transformador del Evangelio, y es importante que los creyentes mantengan una relación armoniosa y de amor entre sí. El misterio de iniquidad que Pablo menciona en su carta a los tesalonicenses sigue operando en el mundo contemporáneo, manifestándose en sistemas de pensamiento, estructuras sociales y comportamientos que se oponen a los valores y propósitos divinos, y es restringido por factores providenciales que limitan la manifestación plena del mal en el mundo. En la realidad de este misterio operante llama a los creyentes a mantener una vigilancia espiritual constante, reconociendo las manifestaciones del mal y resistiéndolas a través de la verdad, la justicia y el poder del Espíritu, y a perseverar con esperanza incluso en circunstancias desalentadoras. En la enseñanza de Pablo sobre eventos escatológicos sitúa la historia humana dentro de un propósito divino más amplio, y los acontecimientos actuales, por desconcertantes que parezcan, no son aleatorios sino parte de un plan que culminará en la manifestación gloriosa de Cristo. En la perspectiva eterna de Pablo relativiza las preocupaciones presentes y motiva la fidelidad presente, ya que los creyentes pueden perseverar con esperanza sabiendo que la historia avanza hacia la victoria final de Cristo. El mensaje central de Pablo es que los creyentes deben mantenerse firmes en la verdad revelada, resistir el engaño, y vivir con esperanza en la promesa del regreso de Cristo, y que la buena esperanza y consolación eterna que Dios ha dado a sus hijos permanecen como recursos inagotables para enfrentar los desafíos presentes. Los creyentes pueden perseverar con fidelidad, sabiendo que el Señor mismo los confirmará en toda buena palabra y obra hasta el día de su gloriosa manifestación, y que están arraigados en la gracia divina y fortalecidos por el Espíritu. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video,
suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025